El siguiente video es el proyecto final de Física 3 de Margarita Sierra Peña y de Juan Alejandro Santiago Rojas para el grupo L2 de ondas de la Universidad Industrial de Santander 2019-2. Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio de propagación como tal. Son ondas transversales que se dirigen en un sentido perpendicular entre sí. Necesita un flujo de energía a través de una superficie de radio infinito. Los campos eléctricos y los campos magnéticos son perpendiculares entre sí. Se pueden propagar en cualquier dirección mientras estos dos sean perpendiculares y la dirección de propagación va a ser perpendicular a ambos a la vez. El campo eléctrico y el campo magnético está dado por las siguientes funciones. Están relacionados en cuanto a su amplitud máxima, debido a que el campo magnético es la misma amplitud del campo eléctrico pero dividido sobre una c, que es la velocidad de propagación de una onda en el vacío o en el aire, como 3 por 10 a la 8 metros por segundo. La dirección de propagación de una onda electromagnética es perpendicular tanto al campo eléctrico como al campo magnético y está dada por E cruz B, la velocidad de onda electromagnética, con la velocidad de la luz, que fue determinada por Maxwell como 3 por 10 a la 8 metros por segundo. La velocidad de una onda electromagnética en el aire es la misma que la velocidad en el vacío, debido a que el índice de refracción del aire es n igual a 1. Por lo tanto, si consideramos que n es igual a c sobre b, entonces tendremos que es igual a que ambas velocidades serán iguales y por lo tanto el índice de refracción será 1. El índice de refracción siempre debe ser mayor a 1 para cualquier otro material. Ahí vemos una imagen que se muestra cómo las ondas electromagnéticas también pueden viajar en el espacio, o sea, en el vacío, como la luz. El vector Poynting mide el flujo de energía de la onda electromagnética a través de una superficie S cualquiera. Se dirige en la dirección de propagación de la onda electromagnética. Está dado por el vector S, que es igual a E cruz B dividido por mu sub 0. Vemos cómo el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre sí y a su vez la onda electromagnética se propaga en una dirección perpendicular a ambos. El espectro electromagnético son rangos completos de longitudes de onda, o sea, se da en base a la longitud de onda que puede tener una onda electromagnética que viaja en cualquier medio. Entonces podemos mirar si la onda electromagnética penetra a través de la atmósfera terrestre y vemos cómo las frecuencias cambian y cómo los colores dependiendo de la frecuencia también pueden cambiar. Y también podemos ver cómo la temperatura cambia en los objetos dependiendo de la radiación y de la longitud de la onda. El ejercicio es planteado de acuerdo a las ondas electromagnéticas, no para una onda electromagnética que se desplaza en el vacío, sino que podemos ver cómo se puede propagar en un medio diferente a este. El campo eléctrico de una onda electromagnética que se propaga en un medio material cualquiera viene dado por el campo eléctrico, que es igual a 3 por el seno de 10 a la 8t más πx en la dirección k voltios sobre metro. Entonces me piden determinar la velocidad de propagación de la onda en el medio, el campo magnético asociado al campo eléctrico que ya tenemos, el sentido de propagación de la onda y el índice de refracción del medio material. Aquí vemos solucionado el inciso A. Como vemos en el dibujo, podemos decir que una onda electromagnética se desplazó en cualquier medio y pues volvimos a detectarlo. Entonces decimos que queremos saber la velocidad de la onda electromagnética en el medio, de que tenemos la ecuación del campo eléctrico y decimos que a partir del campo eléctrico W, o sea, la frecuencia angular de la onda electromagnética siempre va a ir en conjunto con T y la K siempre va a ir en conjunto con X, con Y o con Z. Entonces así determinamos que W, o sea la frecuencia angular, es 10 a la 8 y que K es igual a pi. Recordando en que K es igual a 2pi sobre lambda, tenemos entonces que lambda es igual a 2pi sobre K. Reemplazamos en la ecuación y nos da que lambda es igual a 2 metros. Luego vemos cómo lambda está relacionado con la velocidad. Eso nos da que la velocidad de la onda es 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Esta velocidad es menor a la velocidad de las ondas electromagnéticas en el vacío. En el inciso B nos piden el campo magnético asociado al campo eléctrico que nos dan en el principio del ejercicio. Sabemos que el campo magnético está dado por la siguiente ecuación y que se relaciona con el campo eléctrico en cuanto a que es perpendicular a este y que la amplitud máxima del campo magnético está dada por la amplitud máxima del campo eléctrico dividido en la velocidad. En este caso decimos que es la velocidad porque se propaga en un medio material diferente y la velocidad la hallamos en el inciso A. También tenemos que tener en cuenta que el campo magnético y el campo eléctrico son perpendiculares entre sí, o sea que deben cumplir que E cruz B. Determinamos entonces la ecuación del campo magnético tal que B máxima del campo magnético es igual
a la amplitud máxima del campo eléctrico dividido en la velocidad allá en el inciso A. Entonces tenemos que el campo magnético es 3 sobre 2 por 10 a la 8, que es la velocidad de la onda en este medio, por el seno de 10 a la 8t más πx, pero que se desplaza en la dirección menos j, que como debe cumplir E cruz B, tenemos que si E es K, ¿cómo va a ser perpendicular a este? Entonces tenemos que para que sea perpendicular a este, debe ser menos j. En el inciso C nos pide determinar el sentido de propagación de la onda. El sentido de propagación de una onda electromagnética es el mismo que el sentido en el que se propaga el vector Poynting. La onda electromagnética se propaga en dirección perpendicular tanto al campo eléctrico como al campo magnético, o sea que la dirección de propagación de la onda está dado por E cruz B. Si vemos la dirección de S, entonces, que es la dirección del mismo vector Poynting, está dado por E cruz B, que en este caso sería K cruz J, porque ya hallamos que K es la dirección en la que se propaga el campo eléctrico y J es la dirección en la que se propaga el campo magnético. De esta manera determinamos que la dirección de propagación de la onda es en la dirección negativa del eje X, o sea en la dirección menos Y. Para el inciso D nos piden hallar el índice de refracción del medio material. Entonces tenemos que N es igual a C sobre B, que C es la constante de la luz, que es 3 por 10 a la 8 sobre 2 por 10 a la 8, que nos da 3 medios, o sea 1.5. Una de las aplicaciones de las ondas electromagnéticas en la geología es el método georradar. Para poder comprender cómo funciona este método es importante tener claro los principios físicos sobre los que se rige una onda electromagnética. ¿Y qué es un método georradar? Bueno, este método es un método geofísico no destructivo para determinar estructuras y objetos en el subsuelo. Antenas de transmisión irradian impulsos de ondas electromagnéticas hacia el subsuelo, donde cambian las propiedades eléctricas. Estos fenómenos se observan sobre todo en imitaciones de capas y estratos, es decir, en el cambio de la litología o cambio de composición de la roca. ¿Y cómo se aplican? Para los estudios con GPR, el tiempo transitorio de la onda varía generalmente entre los 100 nanosegundos. La profundidad de penetración y la resolución del georradar dependen de la longitud de onda y de la frecuencia de la antena. Las exploraciones geológicas y geotécnicas usan antenas de 100 MHz. Las reflexiones que se representan en la medición se dan en radargramas. Por medio del valor calculado de la velocidad de las ondas electromagnéticas, los time slides se convierten en secciones horizontales de capas del subsuelo definidas por su espesor y profundidad. Pasando a otro tema muy importante de física como lo es la óptica, primero debemos conocer sobre la luz. La luz es una onda electromagnética. La concepción ondulatoria de la luz nos ofrece una visión completa sobre su naturaleza. Varios efectos asociados con su emisión y absorción revelan un aspecto de partícula, en el sentido que la energía transportada por las ondas luminosas se encuentra contenida en paquetes discretos llamados fotones o cuantos. La reflexión y la refracción. Cuando una onda luminosa incide en la interfaz lisa que separa, puede ser dos materiales transparentes como el aire, el vidrio o el agua, la onda en general es reflejada parcialmente y también refractada, es decir, transmitida hacia el segundo material. El índice de refracción de un material óptico es la razón entre la rapidez de la luz C en el vacío y la rapidez de la luz B en el material. Para el vacío, n es igual a 1. Como n es una razón entre dos valores de rapidez, es un número sin unidades. Las leyes de reflexión y refracción. Los estudios experimentales de las direcciones de los rayos incidentes reflejados y refractados en una interfaz lisa entre dos materiales ópticos condujeron a las siguientes conclusiones. Los rayos incidente, reflejado y refractado, así como la normal a la superficie, yacen todos en el mismo plano. El ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia para todas las longitudes de onda y para cualquier par de materiales se conoce como ley de reflexión. Para la luz monocromática y para un par dado de materiales A y B en lados opuestos de la interfaz, la razón de los senos de los ángulos, donde los ángulos están medidos a partir de la normal de la superficie, es igual al inverso de la razón de los dos índices de refracción. Se conoce como ley de refracción o ley de Snell. Polarización. La polarización es una característica de todas las ondas transversales. Una onda electromagnética es transversal. Los campos eléctricos y magnéticos fluctuantes son perpendiculares entre sí y con respecto a la dirección de propagación es posible construir un filtro o polarizador que permita solo que pasen las ondas con cierta dirección de polarización. Óptica geométrica. Por objeto entendemos por cualquier cosa donde se irradian rayos de luz. Esta luz podría ser emitida por el objeto mismo si este es autoluminoso. Por otro lado, la luz podría ser emitida por una fuente distinta como una lámpara.
y luego reflejarse en el objeto. Las reglas de signos. Antes de seguir adelante, conviene representar algunas reglas generales de los signos. Estos son la distancia del objeto cuando el objeto está en el mismo lado de la superficie reflectante que la luz entra, la distancia del objeto es positiva y en el caso contrario es negativa. La distancia de la imagen. Cuando la imagen está en el mismo lado de la superficie reflectante que la luz saliente, la distancia de la imagen es positiva, del caso contrario es negativa. El radio de curvatura de una superficie esférica. Cuando el centro de curvatura C está en el mismo lado que la luz saliente, el radio de curvatura es positivo y en el caso contrario es negativo. Lentes delgadas. Las propiedades de las lentes es cuando un haz de rayos paralelos al eje atraviesa al lente, los rayos convergen en un punto F2 y aquí forman una imagen real. Las lentes de este tipo se llaman lentes convergentes. Asimismo, los rayos que pasan por el punto F1 emergen en la lente en forma de un haz de rayos paralelos. Los puntos F1 y F2 se le conocen como puntos focales, el primero y el segundo, y la distancia F medida desde el centro de la lente es la distancia focal. La recta horizontal central de la figura se denomina eje óptico. Los ángulos identificados como A son iguales, por consiguiente, los dos triángulos rectángulos P, Q, O y O, P', Q', son semejantes y las razones de los lados correspondientes son iguales, siendo S la distancia del lente al objeto, Y la altura del objeto, S' la distancia de la imagen al lente y Y' la altura de la imagen. Este menos viene dado por la posición en Y negativas en el eje óptico de la imagen. Los ángulos identificados como B son iguales y los dos triángulos rectángulos OAF2 y P', Q', F2 son semejantes, sacando esta relación. Y gracias al poder hacer una relación con estas dos fórmulas, encontramos la relación del objeto imagen en la lente delgada. También podemos proporcionar el aumento lateral, la relación objeto-imagen, mediante la fórmula M es igual a menos S', que es la distancia imagen-lente, y S la distancia objeto-lente. Para lentes. Los rayos principales. El primer rayo principal es el rayo incidente paralelo que se refracta para pasar por el segundo punto focal F2. El rayo segundo es el rayo que pasa por el centro de la lente y no se desvía considerablemente. Y el tercer rayo es el rayo que pasa por el primer punto focal F1 y emerge paralelo al eje. En la intersección podemos determinar la posición y el tamaño de la imagen. Dando paso al ejercicio, un objeto de 8 centímetros de alto está a la izquierda de una lente convergente cuya distancia focal es de 8 centímetros. Una segunda lente convergente con una distancia focal de 6 centímetros se coloca 36 centímetros a la derecha de la primera lente. Ambas lentes tienen el mismo eje óptico. Determine la posición, el tamaño y la orientación de la imagen creada por las dos lentes combinadas. La situación se muestra en la figura. El objeto O, en el cual se trazaron los rayos principales 1, 2 y 3, se encuentra por fuera del primer punto focal. Por lo tanto, esta lente produce una imagen real y los rayos luminosos que inciden en la segunda lente divergen a partir de esta imagen real, como si I fuera un objeto material. De este modo, la imagen formada por la primera lente actúa como objeto de la segunda lente. Nuestro objetivo es establecer las propiedades de la imagen final formada por la segunda lente. Para calcular la posición y el tamaño de la segunda imagen I', primero es necesario hallar la posición y el tamaño de la primera imagen I. Mediante esta fórmula, tenemos que 12 centímetros es la distancia entre la lente y el objeto y 8 centímetros es la distancia entre la lente y el punto focal. Esto nos lo daba el enunciado. Así podemos obtener la distancia de la lente a la imagen, la cual despejando nos da que es 24 centímetros. La primera imagen entonces I1 está ubicada a 24 centímetros a la derecha de la primera lente y el aumento lateral es M1, que es igual a menos 24, que es la distancia entre la primera lente y la imagen, sobre 12, que es la distancia entre el objeto y la lente. Nos da menos 2. Por lo tanto, la altura de la primera imagen es M1, que nos dio menos 2, y Y, que es la altura del objeto, que nos lo da el enunciado, que es 8 centímetros, dándolo menos 16 centímetros.
y conocemos que la primera imagen está a 12 centímetros a la izquierda de la segunda lente, mediante que el enunciado nos dice que las dos lentes están separadas 36 centímetros y la distancia entre la primera lente y la primera imagen, que ya la conocimos, es 24 centímetros. Entonces nos queda que la resta de esta nos dio 12 centímetros. Con la segunda lente nos da la posición de la imagen, que es la final. Mediante esta fórmula tenemos que 12 centímetros es la posición de la primera imagen al lente y que 6 centímetros es la distancia focal. Así obtenemos la distancia de la segunda imagen a la lente, que serán 12 centímetros. La imagen final está a 12 centímetros a la derecha de la segunda lente y a 48 centímetros de la primera. El aumento que produce la segunda lente es de M2, que es igual a menos 12, que es la distancia entre la lente y la segunda imagen, sobre el 12, que es la distancia entre la lente y la primera imagen. Eso nos da un aumento de menos 1. Por lo tanto, la imagen final tiene una altura de 16 centímetros, ya que el valor de M2 nos indica que la imagen final es del mismo tamaño que la primera, pero su orientación es opuesta y el diagrama nos muestra lo mismo. La aplicación que se va a tener en cuenta va a ser la mineralogía óptica. Entonces, la aplicación se da porque existe una polarización, que es una propiedad de la luz, que describe la geometría interna de la fuente de radiación. Para comprender cómo funciona un microscopio, es importante entender cómo las lentes desvían la luz, denominándose refracción. Los rayos de luz atraviesan el aire en línea recta para entrar en una sustancia, como el vidrio choca contra la superficie y se desvía. En la mineralogía óptica, encontramos el siguiente sistema, que está dado por dos lentes, dos polarizadores, un objetivo, un ocular. En los laboratorios de geología encontramos 5X, 10X, 20X y 40X, siendo 5X el de menor amplitud de la imagen y 40X el de mayor amplitud. La muestra se coloca en la platina y detrás de la muestra se encuentra la fuente de luz. La imagen que se proyecta por el objetivo se va a formar en el aire entre el objetivo y el ocular. Esa imagen, la que se denomina imagen primaria o imagen aérea. La misma va a alcanzar el siguiente lente, el ocular, que actúa como una lupa para que se amplíe la imagen primaria, denominándose imagen secundaria, que es la que alcanza el observador con su retina. En la mineralogía óptica encontramos minerales que son isotrópicos y anisotrópicos. Los minerales isotrópicos son en los que no hay paso de luz, que permanecen en extinción, o sea, se ven completamente negros y níqueles cruzados. Los anisotrópicos son los que en su extinción son a 90 grados y se reorientan con la luz. Poniendo níqueles paralelos, el mineral se puede ver, se le pueden sacar propiedades, puede tener colores. En este caso vemos en níqueles paralelos el granate. Es un mineral que es isotrópico. ¿Por qué? Porque se puede ver en níqueles paralelos, pero en níqueles cruzados, como lo vemos, se encuentra totalmente negro. ¿Por qué? Porque no permite el paso de la luz, o sea, no tienen ninguna propiedad en níqueles cruzados. En cambio, los minerales isotrópicos, al pasar la luz, sí dejan ver propiedades mineralógicas, características, y de esta manera podemos identificarlos. Podemos diferenciar cada mineral. En níqueles paralelos se ve el relieve, el color, la forma, la factura, la exfoliación y el eucloidismo. En níqueles cruzados se ve la macla, el color de interferencia, la birrefringencia, el ángulo de extinción y las alteraciones. Todo esto nos permite diferenciar un mineral de otro por sus características propias y únicas, y que están dadas por el microscopio de acuerdo a la luz reflejada. Y así concluimos el proyecto final de Física 3. Muchísimas gracias.